Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy estamos en un programa más de Ignition TV y por supuesto que estamos siempre con invitados de lujos y hoy de la sección. Hoy estamos con Don Roy Valverde, uno de los referentes, yo podría decir que máximo del automovilismo de Costa Rica. Roy, muy buenas noches, bienvenido al programa. Es un placer que estés con nosotros hoy, Don Roy. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, que me hayan tomado en cuenta y aquí estamos para contar un poquito de lo que ha sido mi vida y el automovilismo. Una carrera pequeñita, un poquito de carrera, vamos a hablar. Prácticamente desde que nací. Desde que nació, eso es importantísimo, porque ahora, hablando con Don Roy, un poco de lo que estábamos investigando, le digo a Don Roy, pero usted empezó a correr desde los 8 años y me hizo una corrección, desde los 13 años, dije yo, y me hizo una corrección que yo quedé, porque la historia está muy bonita. Don Roy, contanos esos 5 años que yo tuve un error. Cuando yo estaba en la escuela y estaba en quinto y sexto grado, acostumbraba a ir. Nosotros siempre hemos vivido en Sabanilla y yo iba a la escuela en la Buenaventura Fernández, que es el edificio metálico, y yo iba en moto A la escuela. por supuesto sin licencia en esas épocas. Es que era otro ambiente. Eso es como San José era en esa... Bueno, seguimos siendo un pueblo, pero en esa época no había ese morote de carros, no había el tránsito que hay en estos momentos. O sea, completamente diferente. Yo cogía la moto, que era de mi hermano, y me la traía para la escuela. Y más bien, cuando era el desfile del 15 de septiembre, íbamos adelante 3 de la escuela en moto. A mí me costaba muchísimo porque yo era el más chiquitillo de todos. Entonces yo tenía que echarme para adelante para que los pies me llegaran al suelo. Y éramos Carlos Cortés, o sea, Tuta Cortés, el corredor de motos de antes, que está conmigo en la Galería Costarricense de Deporte, Rodolfo Copper y yo. Íbamos los 3 en motos y la directora en la escuela fascinada por nosotros y feliz que nosotros estuviéramos. Hoy se da eso y es una locura, ¿verdad? Esa directora la mata. La matan esa directora y a mí me detienen y etcétera. Para hacer una introducción, tal vez un poquito tarde, Roy, porque nos tardamos, que me parece que es bastante necesario comentarlo. Don Roy es uno de los 3 costarricenses que está en la Galería del Deporte en automovilismo. Sí. Correcto. Sí. Y eso fue en el año 2009. Pero no solo eso. Usted tiene un segundo lugar en las 24 de Daytona. Sí. Así es. Tiene Riverside en Estados Unidos. ¿Qué posición tuviste ahí? En Riverside quedé tercero. Ahí corrí con Luis Méndez en el Porsche y quedamos terceros en la categoría. Nueva York. Pues corrí Watkins Glen con Kikos en el Porsche. Ahí quedamos cuartos. 250 kilómetros de Guatemala. Bueno, 250 kilómetros de Guatemala lo gané 3 o 4 veces. Ahorita no me acuerdo. Esa parte sí no me acuerdo. Por ahí anda, entre 3 y 4. Entre 3 y 4. Humildemente. Sí. Muy bien. 3 horas de Costa Rica en la primera edición fueron campeones en el 74. Sí, la corrimos Kikos y yo en el Datsun 240Z de Kikos. Fue una experiencia fabulosa. Vino a Costa Rica a prepararnos el carro Mac Tilton, del dueño de Tilton Engineering, o sea, el que vende todos los productos de Tilton. Él vino a Costa Rica a preparar. Él lo preparó. Y por suerte pudimos andar súper bien y ganamos la carrera. Y después del 74 ganaste más 3 horas de Costa Rica. Tengo como 7, 8 segundos lugares. Y entonces iba ganando y por alguna razón me quedaba botado. O sea, la que ganaste fue en la primera edición. Sí. Okay. Después con Diego Febles en el... Creo que fue como en el 85. Con Diego Febles en el 85 íbamos ganando y faltando 15 minutos para el final se
se zafó el resorte en el acelerador. Entonces el acelerador se quedó pegado. Tuvimos que entrar a que ponerle algo ahí para que pudiéramos seguir. Y quedamos segundos en esa ocasión. Después en el 86, con el Starlet tubular, también venía ganando la carrera y faltando 7 minutos se rompió el tensor de distribución. Esa es una carrera, esa me dolió muchísimo porque era un carro que yo acababa de construir, completamente tubular, hecho aquí en el país, corriendo contra los V8, corriendo contra el M1 de Fonford, contra los Porsche de Kikos, de Nils Méndez, etc. Y el primero no era fácil. Claro. Me dolió muchísimo y era el estreno del carro. De ahí, por suerte, fui después a Guatemala y por lo menos pude ganar en ese año con ese stand tubular en Guatemala. Y estos corrimos bastante carreras más y ganamos y todo, pero en el caso de eventos pude ganar en Guatemala en un evento internacional en los 250 kilómetros en Gallo Belmont, que se llamaban así. Entonces después de ahí también los 500 kilómetros de Viceroy, eso fue Panamá. Sí. ¿Y cómo quedaste? En primer lugar. ¿Y cuántas veces? Esa creo que la gané una vez, nada más, creo. Eso fue con mi hermano, por Arturo. Y me tocó como 2 o 3 veces ir ganando y quedarme octavo. Lamentablemente, el problema mío en los primeros años, y que conste, no es que haya cambiado ahora, el automovilismo es un deporte muy duro, muy difícil, en donde puedes ser el mejor corredor del mundo, puedes tener toda la preparación, etcétera, pero si no tenés los recursos económicos, te arriesgas a quedarte botado. Y eso me sucedió en muchas ocasiones, que por falta de llevar los mejores componentes y me quedé botado. Ejemplo, me pasó en Riohaque, yendo con el Ford Escort en primer lugar, súper fácil esa carrera, y esa pista era muy abrasiva y el calor enorme. A la hora entré, a los 45 minutos, un juego de llantas. A la hora y media, otro juego de llantas. Y a las 2 horas 15, me quedé del todo sin llantas y ya no tenía más que... Ya no se puede cambiar. Sí, y me tuve que retirar. Ese tipo de cosas son muy dolorosas. O sea, para mí el automovilismo, nosotros somos medio sádicos. Sí, 100%. Porque sufrimos un 90% en la preparación, en conseguir el dinero, en las prácticas, y que se dañó esto y que se dañó el otro, y que el repuesto no llega, y que el patrocinador te prometió la plata y no salió, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un sufrimiento todo el tiempo. Y no hay nada peor para un corredor que llegar a la carrera y quedarte botado. Claro. Cuando te quedas botado, es una desilusión tremenda. Y entonces, por eso digo yo, nosotros somos medio sádicos porque... Masoquistas, pues. Masoquistas, pues, ¿verdad? Sí. Es mucho sufrimiento y la satisfacción es cuando ganamos. Y no es siempre. No es siempre. No, Roy, yo preparé todo un año completo un carro y lo pude correr 15 minutos en el reto, ¿no? Así es. 15 minutos, pero en esos 15 minutos uno los disfruta, ¿verdad? Claro, así es. Don Roy, ya llevamos casi 8, 10 minutos y no me ni siquiera he terminado su currículum. 3 horas de Puerto Rico. Sí. También ganaste. Esa fue la última fecha del campeonato centroamericano y del Caribe. Es la única vez que se hizo centroamericano y del Caribe. Esa fue, creo que fue en el 85, 86. 83. No, 85, 86. Entonces corrí con
Kikos en esa carrera y la ganamos de punta a punta. Excelente preparación del carro, ese turbo, ese Porsche 934 que tenía Kikos era una maravilla. Y o sea, el hit que corrió Kikos y el hit que corrí yo, nos mantuvimos adelante, una pelea brava. Por cierto, se me zafó el spoiler trasero y yo cuando yo me bajé y se plantó Kikos, yo le dije, algo pasa con el carro porque se estaba soltando la cola. Está muy suelto el carro detrás. Y me dice, sí. Y ya él se había dado cuenta que precisamente enfrente de los pits, que era el pedazo más rápido de la pista, se zafó el seguro de la cola del Porsche. Y ese spoiler que tenía ese carro era enorme. Y ahí salió volando. Y no se dio spoiler, no, yo sí sentí que algo pasó en una curva, que sonó un ruido y que el carro se me fue de atrás y que yo sentía, y yo les avisaba por radio, el carro no se está agarrando bien detrás. Y después la comunicación se perdió. Y cuando me bajé fue que yo le dije a Kikos que no se agarraba atrás. Y cuando se fue el carro le digo, pero no le he puesto la cola. Y me dice, la cola no quedó en está botada ya. Está botada. Y bueno, ya vamos a ir a unos comerciales y regresamos porque nos falta todavía su parte de Europa. Okay. También ya la vimos por ahí, entonces vamos a unos comerciales y ya regresamos. Hola, bienvenidos a Taking. Mi nombre es Gerardo Alvarado, representante de Taking Costa Rica. Taking es fabricante de pistones, camisas, empaques, con una trayectoria de 50 años, 150 países en el mundo y 20 años Costa Rica. Y somos el número 1 en ventas a nivel nacional. Nuestros más de 250 distribuidores confían en nuestra calidad. Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros y continuamos con este invitado de lujo, Don Roy Valverde. Don Roy, estábamos con la parte de su trayectoria, nos fuimos a comerciales y nos faltó la de Europa. ¿Cómo lo vio? Qué barbaridad, Don Roy, usted con ese currículum. Gracias. No, lo de Inglaterra, en realidad no es así como fabuloso que yo haya cumplido mucho, pero sí la experiencia que tuve fue muy grande. En el año 70 me fui para Inglaterra. Mis papás me mandaron a estudiar economía y no fue más que llegar, yo sabía a dónde iba, a la capital del automovilismo a nivel mundial. ¿Y quién escogió la ubicación, Don Roy? ¿Sus papás o usted? ¿Quién escogió la ubicación, sus papás o usted? Mi mamá, creo. ¿Mamá? Esa experiencia en Europa, ¿usted la vivió en qué edad? Como más o menos en 20 años. 20 años de edad. Sí. Y después de ahí pasar más bien a ya una parte más profesional en América. Sí, yo apenas llegué allá, llegué un sábado y ya en domingo estaba viendo una carrera de carros. Un día. Sí. Y ahí me metí, que no sé si lo tenías apuntado ahí, me metí en una escuela de pilotos. No lo tenía. Y entonces estuve haciendo
los cursos teóricos y prácticos en los dos circuitos, en Brands Hatch, en ese fue el que más estuve, y después estuve en Silverstone, que es el que se corre actualmente en la Fórmula 1. Antes se acostumbraba que se corría un año en Brands Hatch y al año siguiente se corría en Silverstone. Y Sí, se notaba. sí, y el curso era en Fórmula Ford, y ahí estaba yo metido de lleno. Todo lo que hice de automovilismo ya se lo debo a mi hermano Jorge Arturo, que era el que me mandaba la plata para yo poder pagar el curso. Y me tocó hacer una carrera en Silverstone. Encontré el patrocinador. Bueno, me pasaron varias cosas. Cuando ya llegué a la etapa final en el curso en Brands Hatch, y yo era el único. El automovilismo a nivel de Europa es a un nivel muy alto económicamente, y yo llegaba en bus. No se me olvida esa desde la entrada hasta los pits donde yo llegaba y el curso, y yo a pie ahí para adentro, y yo veía pasar los Porsches y los chuzos que había en esa época, y ahí venía para la escuela. Y Sí, no era para todos, además. sí, y ahí había, antes de los años que yo estuve ahí, muchos de los ex Fórmula 1 habían estado en esa escuela. Entonces, ya yo estaba en eso, y después de que ya hice una práctica en seco muy rápida y después la hice en lluvia muy rápida, terminó, cogí el carro y me fui. Cogí en los teenage dedos y me fui caminando. Y en eso me alcanzó el dueño de la escuela. Y me dijo, lo andaba buscando. ¿De dónde es usted? Yo quiero que usted se quede conmigo corriendo el año entrante, en el año 71. Yo le doy el carro, le doy todo lo que necesita, usted se paga. Sí, yo no le puedo pagar sueldo ni nada. Usted se paga su estadía mientras esté aquí en Inglaterra, ¿verdad? Tiene que ver qué hace. Y pagar el seguro. Yo quiero que pague un seguro para usted en caso de un accidente. Y según yo, bueno, después de eso hice una carrera, porque él me ayudó. Me dijo, tenemos una carrera en Silverstone dentro de 15 días. Fui, la corrí. Eran 6 por 4, no sé, por 36. Eran 36 Fórmula Ford. Pero, sí, pero eran hits de 12 y 12. O sea, en mi hit éramos 12. Y yo salí, yo quedé segundo. Quedó un muchacho muy bueno que andaba ahí. Entramos así a la meta, pero no le pude ganar. Me quedé con ese, me quedé picado porque... Y para el hit final, en la vuelta de reconocimiento se quebró un eje. Pero me quedó esa satisfacción, y entonces me dijo, de todo más siga. Entonces yo le dije, bueno, yo me regreso a Costa Rica a buscar la plata y a convencer a mis papás para quedarme aquí. Yo tenía 20 años. Bueno, Y no lo logró. O sea, vine aquí a Costa Rica. Bueno, mientras yo estaba en Inglaterra, ya yo terminé los cursos de salí de la parte de economía. Y me llamaron de Almacén Electra en esa época, y de ensamblador automotriz, que eran los distribuidores aquí de Ray Rover y del Zombing, que ellos fueron mis patrocinadores luego aquí en Costa Rica. Entonces me llamaron porque ellos se enteraron de que yo estaba en Inglaterra y me dijeron que si yo me quería ir a la fábrica de Ray Rover para
coger el curso de ensamble, porque los carros se ensamblaban aquí en Costa Rica antes. Y entonces, que si yo quería ir a coger el curso de ensamblaje de Range Rover, ahí estuve como un año. Muy chido, aprendí muchísimo. Vine aquí ya a Costa Rica, ya prácticamente con lo de almacén en extra, pero a la vez también con la ilusión de regresar, pero no hubo forma. Y ellos apenas llegué aquí me dijeron, mire, el carro Carreras, este es el suyo, tómenlo, se lo damos, los mecánicos, ustedes lo tienen para nosotros. Y usted trabaja para nosotros y ayúdanos a poner eso fue gracias a don John Scofield y a doña Nora Scofield. ¿Y qué carro corrías en ese momento? En un Zombie. Después fuimos en el 73. Eso fue en el 71, ganamos el campeonato. 72 ganamos el campeonato aquí en Costa Rica. En Inglaterra me pasó una anécdota. O sea, yo la cuento como una anécdota porque yo digo que es una cosa para que vean la fiebre que yo tenía desde que yo llegué. Bueno, fui al día siguiente a una carrera. Ya al mes, yo andaba buscando por todos lados talleres que tuvieran algo de automovilismo. O sea, pero no mecánica normal, sino deportivo. Y me encontré un tallercito donde preparaban unos Mini Cooper de carreras. Entonces llegué, yo pasaba todos los días enfrente y me quedaba viendo, paraba al otro lado de la calle viendo los carros. Y hasta que me animé y fui y busqué al dueño del taller y le dije, mire, yo soy de Costa Rica, estoy estudiando aquí en esta universidad aquí al lado y yo salgo a las 2 de la tarde. Me encantaría de 2 hasta que ustedes terminen en la tarde quedarme ayudándoles. Y entonces yo le dije, ¿cuánto me cobra por yo estar aquí? Porque yo vengo a aprender, ¿verdad? Bueno, ese era mi pensamiento. Entonces él me dice... Se lo ve como una escuela. Pues. Y entonces yo le dije eso y él me dice, así no se dice. Se dice, ¿cuánto me va a pagar? Y digo, no, yo sé eso. Lo que quiero es pagarle porque yo vengo a aprender. Y entonces él me dijo, usted es de otro mundo. Nunca había visto una persona que hiciera eso. Y ahí me quedé ayudándoles. Yo al principio les decía, ¿quiere yo barro? Y me ponía a barrer y a limpiar. Y así lo hice después con un equipo de Indy y que era a la vez el equipo Toyota en Estados Unidos, con Dan Corney, que era el dueño, un Fórmula 1, que era el dueño de ese equipo. Llegué igual y le dije, quiero estar aquí 15 días, ¿cuánto me cobra? Hola, bienvenidos a Taking. Mi nombre es Gerardo Alvarado, representante de Taking Costa Rica. Taking es fabricante de pistones, camisas, empaques, con una trayectoria de 50 años, 150 países en el mundo y 20 años Costa Rica. Y somos el número 1 en ventas a nivel nacional. Nuestros más de 250 distribuidores confían en nuestra calidad.
yo creo, Don Roy, que hay que seguir luchando, porque a todos los que nos gusta el automovilismo, los que nos gusta la gasolina, los que nos gusta ir a la pista, tirar un rato, definitivamente hay que luchar porque esto se vuelva a hacer, porque vuelva a tener los alcances que tenía. Ya, por ejemplo, el Campeonato de Costa Rica ha tenido muy buenos, digamos... Tiene mucha participación, los carros se ven bien preparados, hay mucha... Ya se ve público otra vez. Ya se ve público. Esta fecha creo que rompió hasta récords en asistencia. Entonces ahí va con buen camino. Pues ya todo eso, tenemos que hacer todo. Eso es. Entonces, si eso sigue, y ahí, bienvenido. O sea, si yo tuviera 10 años menos, ya estaría haciendo el carro. Yo no sé, yo lo veo con muchas ganas, Esteban Roy. Las ganas siempre están. Lo que pasa es que volver a hacer la estructura automovilística que nosotros teníamos como Valverde Racing, con Roy, con Milo, mi esposa Luciana, Manfred, Eddie y el resto de mecánicos, para no ponerme a nombrar todos, que estuvieron con nosotros ahí, volverlo a hacer, estructurar en la forma que lo teníamos tan profesional, es muy difícil. Se necesita mucho dinero, y para tener dinero, como te decía, se necesita mucha publicidad detrás de eso para poder vender. Nosotros estábamos 90% del tiempo dedicados al automovilismo. O sea, por lo menos en mi caso, yo estaba 80-90% dedicado única y exclusivamente al automovilismo, a que los carros estuvieran perfectos, que los repuestos estuvieran pedidos a tiempo, que reuniones con los patrocinadores, estar detrás de la publicidad, etcétera. Muy lindo. Eso era súper bonito. Era nuestra vida. Ya Milo se cerró el autódromo, cambió a Parque Viva y todo cambió. Entonces, nuestro equipo prácticamente desapareció. No es que prácticamente desapareció. Mi sueño sería volver a tenerlo. Me encantaría, sería mi último sueño. No, ojalá que ese sueño, Roy, se te pueda cumplir. Sí. Y ojalá que entre todos, ojalá nos podamos unir y luchar para que esto salga. Una de las propuestas que Ignition está apostando en esta es que en el automovilismo realmente vuelva a ser lo que fue en algún momento, y ojalá que se pueda mejorar. Roy, agradecerle por el tiempo, agradecerle por este ratito tan ameno que hemos tenido, y por tanta sabiduría y por todo lo que has transmitido en este programa. Muy bien. No. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, Roy. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, y se nos quedaron muchos puntos por fuera. Pero aquí nos podemos quedar toda la noche. Toda la noche, creo. Sí, pero no, lo disfruté muchísimo, y de veras les agradezco mucho de que me hubieran llamado. Yo soy uno más de los que estuvo antes, pero también hay muchos otros que también ayudaron.